Esta es una presentación de Economía 1, capítulo 3, producción y oferta, de autor Abad Uriel Reyes Muñoz. Axiomas de elección racional. Esto quiere decir que es una forma de iniciar en el análisis de elecciones de los individuos. Es plantear un conjunto básico de postulados o axiomas, es decir, describir el comportamiento racional, determinando puntos como A, B y C. Existen diferentes tipos de axiomas y la primera es los complementos o complementas, que es A es preferible a B y B es preferible a, o A y B son igual de atractivas. Es decir, establecer puntos de referencia para que el alumno o la persona pueda entender la racionalidad entre ambos objetos que se le ponga en cierto análisis económico, ya sea utilidad, precio, cantidad, etcétera. También se utilizan las transitivas, que es lo mismo, pero con una diferencia, que es A preferible a B y B es preferible a C. Entonces se afirmará que A es preferible a C. Es como leyes de transición. Las continuas, y es un ejemplo de igual son axiomas que se utilizan para describir ciertas preferencias o utilidades que se le da a los objetos. La utilidad. La utilidad es la satisfacción que genera cierta transacción o movimiento económico para diferente objeto, ya sea una empresa, un individuo. La utilidad es el rendimiento que le puede sacar una persona o una empresa a cierto objeto. El supuesto ceteris paribus es una expresión económica para definir o describir un factor mientras el resto de ellos se mantiene igual. Es un ejemplo de cómo un factor cambia independiente, pero solo con la condición de que otros factores no se alteren. Argumentos de funciones de utilidad. Utilizamos la notación de función de utilidad para indicar cómo un individuo clasifica los argumentos de la función en cuestión. En el caso más frecuente utilizaríamos la función de utilidad para representar cómo un individuo clasifica ciertos conjuntos de bienes que podría adquirir en un momento determinado. Es decir, la utilidad que le puede sacar a un objeto, una persona, a un movimiento económico, una persona, dependiendo pues las variables que tenga. Y por el contrario, la riqueza solo produce utilidad cuando se gasta. Existe otro argumento de función de utilidad, que es cuando la riqueza solo produce utilidad cuando se gasta, como el consumo de bienes. No toda la utilidad, la utilidad no se le puede sacar no toda utilidad se parece, porque existen diferentes tipos de utilidad. Es decir, a la comida no se le puede sacar una utilidad monetaria, sino satisfactoria. A la venta de un carro se le saca una utilidad monetaria. Así sucesivamente con diferentes objetos o cosas se le da una utilidad diferente. Los bienes económicos. Está representado con Esta representación consideramos que las variables son bienes, es decir, independientemente de las cantidades económicas que representan, suponemos que dentro de un periodo los individuos prefieren más de X1 particular que es menos. Suponemos que esto ocurre a todos los bienes, sea un bien de consumo simple, una hamburguesa, un agregado complejo como la riqueza o el ocio. Es lo que acaba de explicar en la diapositiva anterior. Intercambios y sustitución. La mayor parte de la actividad económica implica que los individuos realicen transacciones voluntarias. Esto quiere decir en sí que
que para obtener un bien o la utilidad de algo, no, más que nada un bien, tienes que dar cierta parte de utilidad que tienes para recibir otro bien. Es decir, ah, tú das dinero a cambio de vivir en una casa rentada o das satisfacción, como por ejemplo las mujeres de hoy en día o como las prostitutas dan satisfacción sexual para recibir dinero. O sea, esos son intercambios y sustitución. O sustituyes, por ejemplo, no sé, una novia por otra, porque puede que te dé mayor utilidad. Se aplican muchos ejemplos de la vida real. Me ha pasado que me han cambiado. No soy la utilidad suficiente, ¿no? Curva de indiferencia y tasa marginal de sustitución. La curva de indiferencia, una curva de indiferencia o superficie de indiferencia se habla de n dimensiones. Muestra un conjunto de paquetes de consumo que no hacen diferencia para el individuo. Es decir, todos los paquetes que ofrecen el mismo nivel de utilidad. En las curvas de indiferencia se utiliza, pues la palabra lo dice, ¿no? Le es indiferente las combinaciones que se puedan hacer con X o número de n de productos, pero da la misma utilidad o satisfacción. Es decir, en esta curva, cuando se grafica esta curva de indiferencia, el sujeto le es indiferente en qué punto se encuentre porque siempre saca la misma utilidad. Si se aproxima mucho hacia arriba, le da mayor utilidad y, o sea, la curva de indiferencia es un margen entre mayor utilidad y menor utilidad. La tasa marginal de sustitución es la pendiente negativa de una curva de indiferencia. Es un punto dado a utilidad de 1. Se denomina tasa marginal de sustitución en este punto, donde la notación indica que la pendiente debe calcular lo largo de la curva de indiferencia U1. Por tanto, la pendiente U1 y más la tasa marginal de sustitución indica algo sobre los intercambios que esa persona estará dispuesta a realizar de forma voluntaria. Los sustitutos perfectos. Dos bienes son sustitutos perfectos cuando al consumidor no le importa la cantidad que tiene de cada uno, sino la cantidad global. La relación marginal de una sustitución de uno por otro es constante. Los bienes sustitutos son aquellos que no importa el producto. Bueno, lo de arriba es más que nada cuando ya se grafica, así se identifica que es un sustituto perfecto. Pero en sí la definición de un sustituto perfecto son aquellos que no importa el producto, sino da la misma satisfacción, sino que da la misma satisfacción. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, no sé, las sábanas que tiene tu cama, ¿no? O sea, la verdad nadie se fija en eso y da la misma satisfacción. O el shampoo, la mayoría de las personas, o como hombres, no importa tanto porque te da la misma satisfacción, o sea, te limpia el cabello. Complementos perfectos. Los bienes complementarios perfectos siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Sus curvas de indiferencia tienen forma de ángulo recto. Son aquellos que juntos sacan su máxima utilidad o satisfacción. Es decir, los complementos perfectos pueden ser dos objetos que juntos pueden sacar una máxima satisfacción, pero por separados la sacan como una mínima. Es decir, como los tenis y las agujetas. O sea, si te venden unos tenis sin agujetas, te los dan más baratos y juntos pues te la retacan, ¿no? Por mi parte sería todo. Esta fue una presentación del equipo 7 y estas son las referencias. Gracias.